Presentación de los resultados de investigación del proyecto Evaluación del desempeño de sistemas de demarcación vial horizontal en Costa Rica a través del parámetro de retroreflexión. Esta investigación forma parte de las investigaciones de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Programa de Infraestructura del Transporte de la NAME de la Universidad de Costa Rica, a cargo del ingeniero Javier Zamora Rojas. La participación en este proyecto, la recolección de los datos de campo estuvo a cargo de la ingeniera Diana Jiménez Romero, del ingeniero Eric Acosta Hernández, del ingeniero Javier Zamora Rojas y de igual forma la colaboración del laboratorio de campo a cargo de la ingeniera Melissa Rojas. Además, lo que fue propiamente la etapa de análisis y de preparación del informe estuvo a cargo del ingeniero Javier Zamora y del asistente de Ingeniería Civil Silvia Barrantes. Un agradecimiento por la colaboración a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, bajo la dirección del ingeniero Junior Araya, por la demarcación, su colaboración en la demarcación en una de las rutas de estudio. El siguiente informe, del cual se van a presentar los resultados, se encuentra disponible en la siguiente dirección, lo cual forma parte de este manual, que es el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes. Básicamente, lo que se pretende es que esté en una constante actualización. Entonces, básicamente, en la próxima actualización que salga del manual, que está próxima a salir, ya estas normas, lo que es parte 1, 2 y 3, se corresponde a las pinturas base agua, base solvente y termoplástico. Lo que es las microesferas y lo que es la guía de buenas prácticas ya van a estar incluidas o se van a incluir en este manual CR 2010, de tal manera que entonces ya sea prácticamente obligatorio su uso en todos los proyectos viales del país. Lo siguiente, por ejemplo, es una muestra de una lista de chequeo que forma parte de la guía de buenas prácticas, que fue el producto que se sacó el año pasado, en donde básicamente lo que se pretendió precisamente fue tomar en cuenta lo que fueron las buenas prácticas de demarcación vial para el país y de tal manera que se pudieran también hacer listas de chequeo, de tal manera que personas que van al campo, que tienen que hacer una inspección, tengan una herramienta lo más útil posible para recopilar toda la información, para asegurarse que la demarcación se está llevando a cabo básicamente con todo el control de calidad adecuado y con eso obviamente que con miras a una mayor durabilidad de la demarcación vial. Al fin y al cabo siempre va a ser en función de ese desempeño que andamos buscando. En medio de todo lo que se quiso hacer, obviamente que siempre una investigación comienza con una revisión de literatura y básicamente la idea no es centrarse mucho en los detalles de cada una de las investigaciones, pero sí por lo menos tomar unas cuantas, las más representativas, y básicamente mencionar algunos aspectos interesantes que se han encontrado en experiencias en otros países. Los resultados como tal no pueden ser tomados para nuestro país, dado que las condiciones son muy diferentes, pero la manera de llevar a cabo los experimentos o ciertas conclusiones pueden ser o han sido precisamente importantes. Básicamente todas esas fueron algunas de las principales fuentes bibliográficas que se revisaron y vamos a comentar muy brevemente algunas de ellas. Uno está ese estudio de Carolina del Sur, en donde tenemos que básicamente el objetivo fue desarrollar una metodología para estimar el ciclo de vida de la demarcación vial basado en niveles de retroreflectividad. En este caso se utilizó una muestra de 150 sitios de estudio y se llevó a cabo una evaluación durante 28 meses, que fue un periodo bastante considerable, que es superior a los 2 años, y se estudiaron ciertos factores. Entonces, dentro de los factores que se consideraron significativos después de todo este análisis fue que tanto el tipo de superficie del pavimento, el material de la demarcación, el color de la demarcación, las actividades de mantenimiento son factores influyentes en el desempeño que va a tener esa demarcación vial. Una de las otras conclusiones interesantes fue que el volumen de tránsito no resultó ser significativa, por lo menos en ese estudio en particular. Una muestra un poco más visual de parte de los resultados de ese estudio, bueno, se muestra el retroreflectómetro que ellos utilizaron y también muestra muy gráficamente lo que es una curva muy general de deterioro de la retroreflexión
en función del tiempo. Otro de los experimentos se llevó a cabo en Minnesota, en Estados Unidos. En este caso fue una investigación que se llevó a cabo en el Centro de Investigación en Transportes de 3M, en donde tienen pistas adecuadas, en donde pueden simular diferentes condiciones, y precisamente el objetivo fue evaluar la demarcación con diferentes microesferas de vidrio en condición húmeda, en condición seca y en lluvia simulada. Se hizo, como parte de la evaluación, lo que se hizo fue, determinar distancias de detección, es decir, se conformó un grupo de personas que iban a manejar por este centro de investigación o por este circuito, y precisamente se iba a detectar el momento en que las personas eran capaces de detectar la demarcación vial en las diferentes condiciones que fueron simuladas. Después de todo el experimento, una vez que ya se empezó a analizar la información, se obtuvieron algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, en condiciones secas, la cinta preformada, que es un material que poco se ha utilizado en el país, pero que sí se han hecho algunos experimentos, la cinta preformada de 3M, con microesferas grandes y con un alto índice de refracción, presentó precisamente un buen desempeño. Otro de los estudios en Carolina del Norte fue analizar las diferencias entre las líneas de borde y las líneas de centro con material termoplástico, tanto en color amarillo como en color blanco. La evaluación básicamente se llevó a cabo con mediciones de retroreflexión y con un método de conteo de densidad de microesferas, es decir, establecieron un sistema un poquito más sofisticado para contar la densidad de microesferas en un determinado sector o en una determinada área de demarcación. Se utilizaron análisis de varianza desde el punto de vista estadístico en modelos de regresión lineal. Algunas de las conclusiones es que las líneas de centro se degradan más rápido que las líneas de borde. Otra de las conclusiones fue que la densidad de microesferas sí tenía un impacto significativo en la retroreflectividad. También de que la retroreflectividad del material termoplástico se degrada más rápidamente en zonas montañosas que en zonas llanas, posiblemente porque la demarcación se va a ver más expuesta a lo que es el paso de los neumáticos o de las llantas sobre la demarcación, y básicamente en general que con en vías con un TPD de aproximadamente 10.000 vehículos por hora, se le calcula una durabilidad a este material tan baja como 5.4 años y tan alta hasta casi 9 años, dependiendo del color y de la localización. Realmente estamos hablando de una durabilidad bastante alta, y en la fotografía se muestra el retroreflectómetro que fue utilizado. Esos fueron algunos de los modelos que se determinaron. Como ustedes pueden ver más o menos en las variables de las ecuaciones, depende del valor de retroreflexión inicial, depende del tiempo, depende también del tránsito, y de ahí las diferentes categorías, tanto en línea blanca, tanto de borde como de centro, y para material termoplástico. Otro de los estudios fue estudiar la relación entre la dirección en que se pintaron las líneas y la dirección de toma de datos de retroreflectividad. Esto se consideró importante ya que en la dirección en la que se demarca puede tener alguna influencia luego a la hora de tomar las mediciones, es decir, tomo las mediciones en la misma dirección en la que se demarcó o tomo las mediciones en dirección contraria. ¿Hay alguna diferencia o no? ¿Debería de haber una diferencia o no? Eso fue básicamente parte del objetivo que se buscó con esta investigación. Se hicieron análisis estadísticos de los datos y se llegaron a algunas conclusiones, como por ejemplo de que valores en la misma dirección fueron significativamente más altos. Y luego la otra conclusión interesante es que se deberían comparar los valores críticos con los estándares mínimos, es decir, si en un sentido los valores son menores que en el otro, son los valores menores los que se deberían de comparar con el estándar o con la especificación. ¿Por qué? Porque ese sería precisamente los valores críticos que al fin y al cabo eso es lo que estaría percibiendo el conductor en algunas de las líneas de demarcación. Finalmente, tenemos otra investigación que fue en la Florida, que básicamente el objetivo fue cuantificar el nivel de precisión y la repetibilidad de la colección de datos utilizando un retroreflectómetro móvil, que dicho sea de paso es el mismo equipo que hemos utilizado o que tenemos aquí en el Laboratorio Nacional de Materiales. En cuanto a lo que fue la muestra que se utilizó en este experimento,
Básicamente únicamente se evaluaron lo que fueron líneas blancas de borde, se evaluaron 6 sitios, se tomaron 155 mediciones cada 160 metros a una velocidad de 80 kilómetros por hora, que estos equipos precisamente por ser móvil permiten tomar ese tipo de mediciones, y se llegaron a algunas conclusiones. Por ejemplo, una desviación de 7,1 microcandelas por metro cuadrado por lux, que realmente es bastante baja, y por ejemplo en un mismo tramo se hicieron 2 pruebas y los resultados tuvieron una variación menor a los 20,1 milicandelas por metro cuadrado por lux, que también es bastante bajo, lo cual nos podría indicar de que el equipo es bastante preciso porque tiró básicamente resultados bastante homogéneos o por lo menos comparables en un mismo tramo. Ahora hablar un poco sobre la metodología propiamente del proyecto. En este mapa que tienen en pantalla, básicamente pueden ver la ruta 3, lo que es en el sector de San Francisco de Heredia. También pueden ver la ruta 110, que forma parte de la radial de Alajuelita, y luego una ruta de travesía, la que dice la NAME UCR, que básicamente es un tramo pequeño enfrente de las instalaciones de la NAME UCR, enfrente de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, en donde básicamente fue Ingeniería de Tránsito que nos colaboró demarcando ese tramo con pintura base agua. En el caso de la ruta 110 se utilizó demarcación con base solvente, y la ruta 3 sí fue demarcada con material termoplástico. En esta diapositiva ustedes pueden ver los diferentes detalles de cada una de las rutas. Como mencionamos anteriormente, se utilizaron las tres tecnologías. Los proyectos fueron demarcados en febrero del 2012 y en marzo del 2012. En algunos se midió únicamente línea de centro, en el caso de la ruta de travesía. En el caso de las otras 2 rutas fue un poco más completo porque habían líneas de centro, líneas de borde, y también habían otros tipos de señales, entre ellas lo que son flechas, lo que son pasos peatonales y lo que son letreros, principalmente letreros de velocidad. También hay algunas indicaciones sobre la superficie del pavimento, lo que es el TPD, un poco los datos que tiene registrados el MOP en sus anuarios anuales, precisamente de tránsito, y un porcentaje de pesados aproximado, dado los datos precisamente del MOP de su anuario de datos de tránsito. La ruta de travesía enfrente de la Universidad de Costa Rica, esas son unas fotografías para poder ver un poco mejor lo que fue la demarcación de la doble línea amarilla con pintura base agua. En la siguiente foto, en esta diapositiva, podemos ver lo que son la ruta nacional 110, como les mencioné, pintura base solvente en las inmediaciones de Alajuelita, y finalmente la ruta 3, que se demarcó por el sector de San Francisco de Heredia con material termoplástico. ¿Cómo se observan las 2 fotografías? En cuanto al equipo, nuevamente ese es el retroreflectómetro manual, se le puede llamar portátil o manual, el cual es el que contamos, con el que contamos aquí en el ANAME, y también tenemos este que les habíamos mencionado, que es el LaserLux, que es un equipo móvil, y ambos pues obviamente que ahí con sus diferentes especificaciones, y obviamente que siguiendo lo que es la STM E1710, que es la norma por excelencia que ha normado un poco a nivel internacional lo que es las mediciones de retroreflexión. En el caso de las mediciones de doble línea amarilla, que es parte, digamos, de la metodología que se estableció, se hizo un poco diferente cuando se midió con equipo móvil a cuando se midió con equipo manual. Esto por una sencilla razón. El equipo móvil es un escáner que escanea las 2 líneas en forma simultánea, sin embargo él separa los datos de una y de la otra. Entonces en el caso del equipo móvil se pasó el equipo en una dirección tomando las 2 líneas y luego en el sentido contrario nuevamente las 2 líneas pero en dirección opuesta. En el caso del equipo manual generalmente se acostumbra medir la línea más cercana al carril de circulación y en la dirección de tránsito. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí que si en el sentido A-B, con el equipo manual, la línea que se midió precisamente fue la línea que está a la derecha, y más bien en el sentido BA, más bien la línea a la izquierda, obviamente que en sentido contrario. Y aquí se ve un poco más claro.
Básicamente en estas fotografías se ilustra lo que son los dos sentidos de medición del equipo de acuerdo al sentido de circulación de los vehículos. Esto que está acá básicamente es la información que se obtiene del retroreflectómetro manual, es decir, este equipo calcula una serie de valores, muestra la retroreflexión tanto nocturna como diurna, muestra también un porcentaje de humedad relativa, la temperatura, también las coordenadas de GPS, de latitud y longitud, y por lo tanto esto es nada más como prácticamente de cómo se ve en la pantalla una vez que se descargan los datos a la computadora. En el caso del móvil es bastante parecido, sin embargo también tiene algunos aspectos adicionales como la cantidad, digamos, como son escaneos que hace el equipo y hacen barridos, básicamente el mismo equipo va promediando los datos y por lo tanto hay un rubro adicional de puntos que también hay que considerar a la hora de hacer el análisis. Como parte de los datos del equipo móvil, básicamente se siguió la siguiente metodología. Primero, el primer paso fue descartar los datos con un total de puntos válidos menor a 30. Esto básicamente es parte ya como tal del manejo de los datos y la forma en que se tienen que filtrar, es decir, no se pueden tomar directamente del equipo y procesarlos como tal, sino que hay que pasar por una serie de pasos para poder llevar a cabo lo que es ya propiamente lo que son los promedios, los valores máximos, mínimos, etcétera, de las mediciones. De igual forma, en el paso 2 hay que eliminar los datos de retroreflexión iguales a 0, porque realmente son las zonas en donde no hay demarcación vial, entonces para limpiar un poco esa base de datos se eliminan esos valores. Y en general hay que tomar algún tipo de valor de partida que lo que es el Departamento de Transportes de la Florida recomienda que sean 30 milicandelas por metro cuadrado por lux, que básicamente por debajo de ese valor prácticamente se considera de que o ya no es demarcación vial o que prácticamente puede ser lo que ellos llaman suciedad, digamos, del ambiente, de la misma carretera, que básicamente algo puede retroreflejar. Y básicamente esos son valores que se deben de omitir, porque estos valores, si no, lo que van a hacer es ensuciar un poco el resto de la información y nos pueden tirar entonces valores erróneos. Entonces básicamente esto es lo que es el procedimiento que se siguió. Nuevamente para eso se consultó con expertos en el manejo del equipo móvil del Departamento de Transportes de la Florida y básicamente logramos equiparar un poco lo que es el procedimiento con el que ellos utilizan, de tal manera de poder ser consistentes e inclusive hasta poder compartir luego datos. Este es un ejemplo, básicamente lo que ustedes ven en los recuadros de color rojo, empezando por el de arriba, lo que es un dato inicial, por ejemplo un promedio de 50,5, en el momento en que ya lo filtramos con el paso 1 y el paso 2 que expliqué anteriormente, ya el valor sube a 56,9 y luego finalmente una vez que eliminamos esos datos menores a 30, que se les llama también como ruido de fondo, por decirlo así, del mismo equipo, el valor sube ya a 92,3. Es decir, si no hacemos esta limpieza de los datos, estaríamos trabajando con datos muy por debajo de lo que realmente refleja la demarcación y evidentemente podemos estar también perjudicando tanto a la administración como propiamente a los que demarcan a las empresas que demarcan las vías, ya que los datos estarían reflejando digamos, datos muy inconsistentes o considerablemente menores a los que verdaderamente son. Entonces, básicamente, eso es como una alerta sobre el procesamiento de los datos que se debe llevar a cabo. Ahora vamos con respecto a los valores de retroreflexión. Esta parte es muy importante ya que precisamente esto es lo que nos va a permitir establecer cuáles son los rangos aceptables en cuanto a los niveles de retroreflectividad. Vemos en el recuadro en rojo lo que es lo que se solicita en las normas de INTECO para el color blanco, un mínimo de 400 milicandelas por lux por metro cuadrado como retroreflexión inicial y para el amarillo de 300 milicandelas por lux por metro cuadrado. En el caso de igual el mismo material termoplástico, pero a los 180 días, o sea, es decir, a los 6 meses aproximadamente, se le permite al blanco tener un nivel de 325 milicandelas y al amarillo de 200 milicandelas por lux por metro cuadrado.
Luego tenemos también algunos valores de la guía de buenas prácticas. Básicamente lo que nos dice esta guía es que los valores de retroreflectividad inicial se deben de tomar aproximadamente en un periodo entre 7 y 14 días después de haber demarcado la vía, y básicamente se ven los ejemplos o los valores que se muestran precisamente en esta tabla número 3, en donde para base agua y base solvente se establecen esos valores de 200 para pintura blanca y 150 para color amarillo como requisitos de retroreflectividad iniciales, y luego obviamente que los de termoplástico, que son los mismos de la diapositiva anterior. Entonces, con base en eso y estos valores que están marcados en rojo son los de los cuales acabamos de conversar, y básicamente para efectos de investigación lo que se hizo fue determinar una escala para una condición muy buena de la demarcación, buena, regular y deficiente. Cuando ya vemos los resultados con una escala, y generalmente se utilizan mucho los colores porque visualmente ayuda mucho a entender el estado de la demarcación, entonces básicamente se completó la tabla de esta manera. Como ustedes pueden ver, está dividido lo que es pintura base agua y base solvente, el material termoplástico y también la diferencia que hacemos entre el blanco y el amarillo, porque el blanco es un material ya de por sí más retroreflectivo. Igualmente tenemos en la parte de abajo, en el recuadro en rojo, pueden ver lo que es el mínimo de 100. Ese mínimo de 100 sí se estableció el mismo valor mínimo para todos los diferentes materiales. Yéndonos ya un poco más a lo que son los resultados y al análisis, tenemos lo primero, que es la ruta de travesía, que como les digo fue con pintura base agua, fue la ruta, la doble línea amarilla que nos colaboró la ingeniería de tránsito de marcar, y básicamente pueden ver el primer comportamiento de los datos. El primer valor, básicamente lo que hicimos o lo que quisimos fue darnos cuenta o comprobar en campo esa diferencia entre medir la retroreflectividad el mismo día en que se demarcó y esperarse a medir hasta 7 y 14 días después de haber demarcado para ver cuánta retroreflectividad se pierde precisamente en esos primeros días, lo cual realmente lo que hace es justificar un poco el por qué es necesario esperarse esa cantidad de días. Bueno, como ustedes pueden ver, el primer punto a la izquierda hay un valor de 251 que básicamente una semana después ya había bajado a 170. Entonces básicamente ese valor de 170 sí lo podemos tomar como una retroreflectividad inicial, no así el valor de 251, y por eso es que precisamente se deben de esperar por lo menos a que pase una semana desde que se demarcó. Luego vemos una cierta estabilidad en los valores, que lo podríamos asumir casi como bastante estable. Luego por ahí tenemos marcado en color azul lo que son los 6 meses en que, digamos, el punto o lo que midió la retroreflectividad a los 6 meses, que básicamente es una aproximación, ya que las mediciones se hicieron a los 4 meses y a los 10 meses, pero si básicamente asumimos que hay un cierto comportamiento lineal, pues básicamente que a los 6 meses ya la demarcación vial estaba entrando en una categoría prácticamente que mala, es decir, en donde ya podría ser muy deficiente y podría meritar volver a demarcar. En el caso de la nube con lluvia, básicamente lo que nos indica o lo que queremos mostrar es de que a partir de mayo se aceleró más el proceso de deterioro de la demarcación, y esto podría ser, porque es una teoría, de que la misma época lluviosa haya afectado precisamente a partir del mes de mayo, las lluvias son más frecuentes, y si ese es un factor importante a considerar, posiblemente sea un factor que influye y que acelera el desgaste de la demarcación. Ese es un ejemplo de la demarcación. Precisamente de cerca, digamos, tal vez no se logra ver bien lo que es la microsfera que queda suelta al lado de las dos líneas amarillas. En la siguiente fotografía, que es en color blanco, una flecha en color blanco, sí se ve todavía más claro lo que es el exceso de microsfera que queda suelta encima de la demarcación y también en todos los alrededores de esa punta de esa flecha. Toda esa microsfera que queda suelta
básicamente se lava muy fácilmente con el mismo paso de los vehículos durante la primera semana, y precisamente esa microsfera que se va es lo que, si nosotros tomamos el valor de retroreflectividad el mismo día que se demarcó, nos va a tirar un valor sumamente alto, y ya a los 7 días, una vez que ya esa microsfera desaparece, que ya los vehículos se han encargado de irla lavando, por decirlo así, básicamente la que queda es como tal la microsfera que queda embebida en la pintura. Entonces ya una vez que queda embebida en la pintura, entonces obviamente que ya esa, digamos por decirlo así, esa es la microsfera que resiste y es la que nos brinda esa retroreflectividad inicial. En esta ruta de travesía fue interesante porque hicimos el experimento de medir con los dos equipos. Utilizamos el equipo manual y utilizamos el equipo móvil. Como ustedes pueden ver, la prueba se hizo el 2 de julio del 2012, hay una retroreflexión promedio de 130 milicandelas con el manual, de 121 con el equipo móvil. Ahí tenemos calculados lo que son algunos estadísticos o algunos aspectos estadísticos como la desviación estándar promedio y el tamaño de la muestra. Se hizo una prueba estadística T sencilla, donde se calculó la desviación estándar en conjunto, etcétera, para llegar a un resultado, que los valores no son significativamente diferentes con un nivel de confianza del 95%. Eso es bastante satisfactorio porque nosotros esperamos que en experimentos posteriores que hagamos en diferentes zonas del país y con los dos equipos, que básicamente ese sea aproximadamente el rango de diferencia entre los resultados de un equipo y el otro, que en general deberían de ser bastante homogéneos. Luego seguimos con la Ruta Nacional 3. Nuevamente, esa ruta había sido demarcada con material termoplástico. En este caso, estamos hablando del caso de la doble línea amarilla continua, y vean de que las dos líneas que ustedes ven en el gráfico corresponden a los dos sentidos de medición, como les habíamos mencionado. Uno en el sentido Heredia-Alajuela y en el otro en el sentido Alajuela-Heredia. Se nos enciende ahí como una luz de alerta en cuanto a lo que son los valores a los 9 meses, ya que en general se considera que el material termoplástico debería ser considerablemente más retroreflectivo de los valores que nos dieron. Eso alerta básicamente porque esos materiales deberían de estar en una categoría buena o muy buena en ese periodo de 9 meses y no estar ya en un estado de condición regular. Entonces, precisamente esto básicamente lo que nos va a llevar es a seguir investigando para seguir monitoreando cuánto verdaderamente duran estos materiales en otras rutas antes de poder tomar, digamos, una conclusión más contundente solamente con estos datos iniciales. En el caso del termoplástico de color blanco es más retroreflectivo, por lo tanto tenemos valores bastante más altos, y vean que a los 9 meses, a pesar de que se encuentra ya, digamos, dentro de una categoría regular, por decirlo así, los valores son considerablemente más altos que los del color amarillo, lo cual en general se considera que es bastante favorable. Hay algunos picos ahí que pueden ser, digamos, nada más, dado que las mediciones son tan aleatorias y el equipo es tan preciso, puede haber una pequeña variabilidad dependiendo de un mínimo punto de medición a otro. Con solo que el equipo se mueve 1 centímetro que lo movamos, ya nos puede tirar un valor diferente, porque ya eso tiene que ver con el acomodo aleatorio que tienen, digamos, las microsferas de vidrio en el material. Nuevamente, lo de los 9 meses es un dato pues bastante aceptable, sin embargo siempre existiría esa preocupación de ver qué tan acelerado se podría dar el proceso de degradación de esa demarcación, que puede ser que ni siquiera sea lineal y que puede ser que actualmente todavía se encuentre con un nivel aceptable más de un año después. En el caso de la Ruta Nacional 110, aquí nuevamente estamos hablando de pintura a base solvente, y básicamente lo que tenemos es la doble, lo que son los dos sentidos de medición, y sí tenemos un comportamiento bastante consistente con el de la pintura base agua, ya que vean que a los 6 meses, si asumimos un comportamiento lineal, básicamente ya la demarcación estaba alcanzando el mínimo de 100 milicandelas por lux por metro cuadrado. Nuevamente tenemos el posible factor de la lluvia,
que el inicio de la temporada lluviosa podría incidir en esa degradación más acelerada de la retroreflexión. Luego tenemos algunos resultados comparativos entre dos tecnologías diferentes. Por ejemplo, vean este gráfico en donde se compara lo que es la demarcación con pintura de tránsito base agua con la pintura base solvente. Vean básicamente las diferentes mediciones y básicamente coinciden más o menos en el recuadro de color rojo, lo que son, digamos, a los 6 meses, lo que es básicamente llegar al mínimo de 100 milicandelas por lux por metro cuadrado. En esta siguiente diapositiva vemos lo que es la comparación entre el material termoplástico, que como ustedes se pueden dar cuenta, la escala de colores está al lado derecho, que es la escala de valores para valores más altos, y al lado izquierdo tenemos una escala más pequeñita de lo que es el material base solvente, porque en general los niveles son mucho menores. Y luego ya pueden ustedes ver ahí las curvas. La que está como en color celeste corresponde al material termoplástico, que si bien es cierto está por encima de la otra línea más café, que sería la de base solvente, no es lo suficientemente alta como se esperaba. Entonces nuevamente esto nos alerta un poco sobre la durabilidad del material termoplástico y seguir monitoreándolo en diferentes rutas de tal manera que podamos ver el por qué estos valores nos estaban dando relativamente bajos en comparación con lo que se espera de ese material. Luego, en cuanto a resultados como tal, finalmente tenemos que sería la comparación entre el material termoplástico base solvente, pero para línea blanca. En el caso anterior era línea amarilla, y aquí sí vemos una diferencia, digamos, un poco más remarcable, lo que es al final del periodo de 9 meses, en diciembre del 2012, en donde sí tenemos una pintura base solvente, ya digamos en condición deficiente, por debajo de las 100 milicandelas, mientras que el termoplástico de color blanco todavía estaba con un promedio de 253, considerada todavía como muy buena y todavía con una vida útil restante posiblemente de muchos meses más, ya que ese comportamiento, parte de la teoría es de que no es una degradación, digamos, lineal, sino que, digamos, de que puede seguir precisamente algún otro tipo de comportamiento. Finalmente se hicieron unas pequeñas curvas de desgaste. Básicamente esto nada más se hizo como un ejercicio académico, ya que realmente no hay muchos puntos o muchas rutas como para poder realmente nosotros llegar a conclusiones más contundentes, pero básicamente, como pueden ver, se hizo una curva para pintura amarilla base agua, otra para pintura amarilla base solvente, y luego abajo está lo que es pintura blanca base solvente. En cuanto a esto, podríamos llegar a la conclusión, de acuerdo a esos pequeños modelos y asumiendo una degradación lineal, que tenemos una durabilidad para el color amarillo de 6 meses y de blanco un poco más, lo que son 8 meses. Esos serían, digamos, durabilidades mínimas, y a partir de ahí, pues por supuesto que todo sería ganancia, pero nuevamente la cantidad de datos no fue suficiente y este es un ejercicio que se quiere continuar haciendo de tal manera que se pueda ir validando o nutrir con nuevos valores que ojalá nos llegaran a dar valores de durabilidad más altos. En el caso del termoplástico fue un poco más complicado, tanto el amarillo como el blanco, porque realmente el termoplástico no tiene un proceso de degradación tan lineal, pero asumiendo de que fuera lineal, pues tenemos realmente, digamos, durabilidades más altas que para lo que es el material base agua y base solvente, pero aún así no lo suficientemente altas como se espera. Por ejemplo, el amarillo 10 meses, es decir, ni siquiera un año, blanco 15 meses, un poco más de un año, lo cual realmente se espera que fuera, digamos, todavía más. Valores adicionales que queremos ir tomando en proyectos nuevos, pues obviamente que van a ir mejorando estas curvas de desgaste hasta poder tener una muestra bastante importante que permitan precisamente afinar un poco más estos resultados. Finalmente, en cuanto a conclusiones, tenemos lo siguiente. Lo que fue pinturas base agua y base solvente,
En cuanto al desempeño, podríamos decir de que el comportamiento fue bastante esperado, es decir, se esperaba que durara aproximadamente 6 meses, que ha sido bastante congruente con lo que es la experiencia en el país. Tenemos también de que la demarcación aún está visible, a pesar de que ya está considerablemente por debajo de las 100 milicandelas, lo cual realmente es un aspecto que también tenemos que considerar si valores menores de 100 todavía deberían de ser aceptables o si no. En cuanto al termoplástico, el desempeño ya ahí sí no, fue menor al esperado. Tenemos, por ejemplo, para el amarillo una durabilidad de 9 meses, digamos, hasta que llegó a las 100 milicandelas. Para el blanco sí obtuvimos una mayor durabilidad, lo cual, digamos, sería como quien dice de esperarse. En cuanto a los equipos como tal, podríamos decir de que el equipo manual versus el equipo móvil obtuvieron en general buenos resultados, pero también considerando de que únicamente se hizo la prueba con la ruta de travesía y en la doble línea amarilla, por lo que se deberían de probar más kilómetros de carretera, más kilómetros de evaluación en diferentes zonas, etcétera, y seguir comparando los resultados de los dos equipos para ver qué tan congruentes son esos resultados. En cuanto a la demarcación en color blanco, no se observaron diferencias significativas entre las líneas de borde y las figuras, lo cual es una conclusión bastante interesante porque nos indica que tanto la esfera de vidrio de las líneas, que se aplica de manera automática, el equipo mismo va graduando las microesferas conforme se va aplicando el material, sino que eso, digamos, son resultados bastante interesantes porque las figuras, sabemos lo que son los letreros de velocidad, los pasos peatonales, las flechas, que la microsfera no se va a colocar dosificada automáticamente como es en el caso de la línea, sino que básicamente se aplica manualmente. Entonces, básicamente, y eso siempre se hace así, en todos los lugares, en todos los países se utiliza de esa manera. Y los resultados, pues, son bastante comparables, lo cual nos indica que realmente se está aplicando bastante bien, a pesar de ser aplicada a mano. En el caso de la doble línea amarilla tenemos resultados similares en ambas líneas, lo cual también nos hace ver de que no hay una línea que se desgaste más que otra en el caso de doble línea amarilla. Sin embargo, siempre es importante seguir haciendo esa diferenciación entre las dos líneas porque podría haber alguna condición particular que haga que una línea se vaya a desgastar en forma más acelerada que la otra. Y lo otro sería la época lluviosa, que es un factor que tenemos que analizarlo más a profundidad, ver si realmente nos lleva a una aceleración de ese desgaste. En cuanto a las lecciones aprendidas, tenemos que vamos a considerar en próximas fases del proyecto, a lo interno de la unidad, es analizar mediciones conforme se vayan tomando, es decir, no nos vamos a esperar hasta el final para hacer un análisis, de tal manera que podamos también alertarnos sobre valores sospechosos, que podamos también encontrar errores y también medidas correctivas antes de seguir haciendo otras mediciones. Otra lección aprendida es que tenemos que ampliar el número de rutas analizadas para el país y también lo que es el periodo de estudio. Quisiéramos abarcar diferentes partes del país con diferentes zonas climáticas, de tal manera que podamos tener mejores resultados y eso sí, ampliar el número o el periodo de estudio, que podría ser de un número de 18 a 24 meses como mínimo, es decir, ojalá 2 años o más, y con mucha más razón si es material termoplástico, de tal manera que podamos tener más información y que esas curvas de desgaste se puedan ir afinando. La otra lección aprendida es que se le va a dar prioridad a las líneas de centro de color amarillo y a las líneas blancas de borde o de carril. Es decir, no es tan prioritario el incluir también las demás figuras. Si tuviéramos que priorizar, le vamos a dar prioridad a lo que son las líneas de demarcación vial como tal. Otra de las lecciones es de que vamos a empezar a utilizar el proceso de muestreo, lo mismo que está haciendo Ingeniería de Tránsito, que es la norma ASTM D7585, que es para efectos del muestreo con retroreflectómetro manual. La figura, por ejemplo, inferior, lo que nos muestra es que para un sector de carretera de más de 3 kilómetros, por poner un ejemplo, se toman 3 secciones de evaluación, cada una de 125 metros, y luego ahí indica exactamente cuántos
cuántos puntos se van a tomar para que sean representativos. Si seguimos todos este mismo procedimiento, pues obviamente que también van a ser datos comparables, inclusive entre lo que haga la ANAME y lo que haga la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Otro de los aspectos es de que como se ve en las fotografías, vean que hay algunos sectores de la demarcación que están sucios. Entonces, básicamente la norma lo que dice es que debemos de escoger sitios o zonas de la demarcación que no estén con ese tipo de suciedades, a menos de que, pues evidentemente estas suciedades sean en forma continua a lo largo de toda la demarcación y que eso sí evidentemente sea un factor o un problema, digamos, adicional. En el caso de que sean sectores reducidos, no es tanto el problema. En caso de que sí, pues también la demarcación se puede limpiar antes de hacer las demarcaciones, que es lo que la misma norma sugiere. Luego están los valores de retroreflexión. Estos, por ejemplo, que les muestro en pantalla, básicamente son de Carolina del Norte, en donde ellos establecen una serie de valores parecidos a los de nosotros, pero siempre con algunos rangos diferentes. También tienen estos que son del Departamento de Transportes de la provincia de Quebec en Canadá. Este es un documento muy reciente de enero del 2014 en donde ellos establecen también una clasificación funcional de la retroreflexión y vean que ellos todavía consideran, digamos, no como deficiente valores de retroreflexión entre 50 y 100 milicandelas, lo cual realmente parte de esto es que tenemos que evaluar si tenemos que utilizar o no o si deberíamos de variar o no los valores que establecimos para nuestro país. Es decir, tenemos que ajustarlos o no, es parte de de las lecciones aprendidas de este proyecto. Luego, sobre las comparaciones entre equipos, básicamente tenemos 2 retroreflectómetros manuales, ahora ya tenemos, bueno, antes teníamos solamente uno, ahora ya tenemos uno adicional. Eso es muy bueno porque nos va a permitir entonces hacer comparaciones de equipo manual de 2 marcas diferentes en un mismo tramo de carretera, lo cual pues obviamente que le va a dar mayor credibilidad a los resultados. Y luego tenemos el retroreflectómetro móvil, que nosotros tenemos uno y próximamente Ingeniería de Tránsito está adquiriendo otro de marca Delta, con el cual también esperamos poder hacer intercambio de información precisamente para ampliar esta base de datos de retroreflexión. Como una comparación muy rápida que se llevó a cabo con el patrón del equipo del retroreflectómetro manual que ya teníamos en el ANAME, y con ese mismo patrón se le midió la retroreflexión, pero utilizando el equipo Delta, es decir, el nuevo. Y básicamente lo que dieron fueron valores bastante similares. Uno dio un valor de retroreflexión de 290, otro de 285, y en general los dos se encuentran dentro del rango, como aparece en el recuadro de arriba, que dice patrón de calibración del EasyLux, en donde el rango dice de 265 a 295. Los dos, con los dos equipos, básicamente coincidieron en el mismo rango, lo cual es bastante bueno, lo cual nos indica de que hay una buena precisión de los dos equipos. Finalmente, sobre los factores a analizar, sabemos de que la preparación y la limpieza de la superficie es importante, la maquinaria, el tipo y la calidad de la pintura, la inspección de los trabajos, eso es parte del control de calidad que deberían de tener todos los proyectos, pero ya para efectos propiamente de analizar la retroreflexión, vamos a tratar de concentrarnos en 3 aspectos fundamentales: en las condiciones ambientales, el efecto que pueda tener principalmente lo que son las lluvias y la humedad en el deterioro de la demarcación vial, el estado del pavimento, básicamente si es una superficie muy desgastada con muchos deterioros, si es una superficie en condición, digamos que media, y ya lo que son los pavimentos en muy buen estado. Y finalmente el tipo de tránsito, que evidentemente se espera que una vía de mayor tránsito, con mayor paso de pesados, la demarcación vial se vaya a deteriorar digamos que a un ritmo más acelerado. Etapas a futuro, sería este equipo que ustedes ven en pantalla, que es el simulador de vehículo pesado de la ANAME UCR, que es uno de los equipos para medir precisamente todo lo que tiene que ver con deflexiones en el pavimento, etcétera, y evaluar diferentes materiales. Y básicamente se quiere también utilizar este equipo para aprovecharlo también y medir un poco lo que es el deterioro que le produce esta llanta o esta simulación de vehículo pesado
a la demarcación y ver si de alguna forma eso se relaciona con lo que pasa verdaderamente en campo. Entonces, eso es una etapa a futuro que queremos incluir como parte de nuestras investigaciones. No se ha hecho en otros lugares, por lo que sería, digamos, una investigación bastante pionera, pero que se podrían, junto con los resultados de campo, obtener algún resultado bastante interesante. Con esto hemos llegado al final de la presentación y pueden cualquier cosa accesar lo que es la información de contacto, tanto por teléfono como por correo electrónico, si tuvieran alguna pregunta con respecto a esta investigación. Y nuevamente el informe se encuentra disponible en el sitio internet de la NAME UCR.